Hablemos del Gran Gatsby. Sean bienvenidos, esto es Cabina Post. Mi nombre es Angélica Rodríguez y hoy hablaremos del Gran Gatsby. Después de terminar un libro tan extenso y complicado como lo fue 100 años de soledad, necesitaba una lectura más ligera. Y lo encontré en un lote de libros que había traído mi hermano en su regreso a Argentina. Una noche comencé a leer los primeros párrafos del Gran Gatsby. Y muchos dirán, la de DiCaprio. Pues sí, la película se basa en ese libro de Scott Fitzgerald. En el libro se describe parte de la biografía de su escritor. Honestamente, la vida del autor es tan trágica como la de su personaje ficticio. Fue uno de los escritores más respetados de la década de los 20. No pudo terminar sus estudios en la Universidad de Princeton debido a que se enlistó en la Armada estadounidense para combatir en la Primera Guerra Mundial. En 1917, en la base del Ejército de Alabama, conoció a su esposa, Zelda Sayre, la hija de un juez de la Suprema Corte. Poco después de la guerra, Scott comenzó a trabajar para una revista llamada The Saturday Evening Post en 1920. Publicó su primer libro, A este lado del paraíso, poco después. Y 5 años después, en 1925, publicaría lo que sería su obra maestra, El Gran Gatsby. Para aquel entonces ya residía en París junto a su esposa. Pero a comienzos de los años 30, Fitzgerald ya estaba sumido en el alcohol y la situación con Zelda era cada vez peor. El estado mental de su esposa se iba deteriorando con el tiempo, siendo internada en varios sanatorios. Ya en ese momento la pareja se encontraba en una situación financiera precaria, ya que no contaban con el dinero y las influencias para mantener su estilo de vida. Scott murió a los 40 años de un ataque al miocardio y 8 años después, en 1947, Zelda muere en un incendio en el hospital Hicksland, el último sanatorio en el que estuvo internada. ¿De qué se trata realmente el Gran Gatsby? Pues quisiera resumirles toda la historia, pero el podcast sería muy largo. El punto es dejarlos con un interés por leerlo. El libro está escrito desde el punto de vista de Nick Carraway, el primo de Daisy Buchanan, quien para su fortuna durante ese verano en West 8 terminó siendo el vecino del misterioso Gatsby, el hombre que se encuentra en boca de toda la sociedad neoyorquina por sus opulentas fiestas. Un nuevo rico despreciado por adinerados de cuna como Tom Buchanan, el marido de Daisy, quien presume de grandes valores y de preocuparse por mantener las buenas costumbres de la sociedad, pero engaña a su esposa con Myrtle Wilson, esposa del mecánico George Wilson, quienes tienen su taller en el Valle de Cenizas, un lugar que separa West 8 de la ciudad de Nueva York, vigilado por los ojos del cartel del Dr. T.J. Eckleburg. En ese verano, Nick convive con los Buchanan y una amiga de la familia, la golfista Jordan Baker, con quien se involucra sentimentalmente. Un día Nick recibe de parte del chofer de Gatsby la invitación a una de sus fiestas. Tanto él como Jordan logran conocer al anfitrión del lugar. Gatsby invita a Nick a volar en aeroplano como excusa para mostrarle una imagen más adornada de sí mismo. Gatsby describe su historia en una manera demasiado adornada que poco convence a Nick. El misterioso propietario de la mansión está consciente que sus orígenes no son nada parecido a la invención maquillada de sí mismo que han alimentado los rumores de los invitados a sus fiestas. Todo Nueva York asistía a su casa para la juerga y el alcohol. Él solo esperaba que en una de esas tantas fiestas asistiera alguien que conociera a su amada Daisy. Todos hablan que esta obra representa la degradación y la caída del sueño americano. Honestamente no la leí por eso, precisamente, sino porque estaba aburrida. Y porque de todo lo que leí, sí, tal vez Gatsby encarne eso, pero en sí, para mí la novela es más bien la historia de un amor olvidado en el tiempo. Y de una mujer sumisa y asustada que tuvo un reencuentro con su pasado, pero no quiso arriesgarse a que esto trajera consecuencias en su futuro. Estaba consciente desde muy pequeño Gatsby que era una persona diferente a su entorno. Sus padres eran granjeros muy pobres. Jamás los consideró como tal, pensaba en sí mismo como el hijo de Dios.
Está escrito como esos personajes que saben que son especiales, pero no se quedan con solo el hecho de saberlo, fantasearlo y jamás salir de su entorno, como personajes como Pearl. A los 16 años, James Gax abandonó su hogar y cambió su nombre a Jake Gatsby. Conoció al que sería su mentor, el alcohólico millonario Dan Cody, de quien aprendió a ser un caballero, pero no pudo obtener sus millones por causa de la vida. Y poco después se alistó en el ejército, como el escritor de la novela, y antes de partir a la guerra conoció en un baile a Daisy. Ambos vivieron un amor de juventud que Gatsby nunca olvidó, pero lamentablemente Daisy sí lo hizo. Al volver con sus millones y lujos, estuvo seguro que Daisy dejaría a Tom por ese amor que él aseguraba que ella aún tenía por él, pero no fue así. De hecho, considero que Gatsby le estaba pidiendo demasiado a Daisy. Era una mujer muy sumisa por su estatus social. A los ojos de la gente sería vista como la mala mujer que abandonó a su esposo. No podría vivir tranquila como pretendía Gatsby en West 8 frente a la que fue su vieja casa. Gatsby era un personaje de una inteligencia y una personalidad extraordinaria, al punto que pensé que quien realmente se enamoró de él fue Nick. Recuerden que el libro está escrito desde su punto de vista. Sus descripciones son de alguien que realmente se fijó en cada detalle de la persona de quien sentía una gran admiración. Alguien que consideró de injusto el final trágico que arrastró la decisión de seguir protegiendo a alguien que ya había dejado atrás en el pasado. La persona que realmente lloró su muerte fue Ned, junto al desconsolado padre de Gatsby. Y todo terminó así. Daisy no mandó ni una sola flor para el funeral y se liberó de ir a la cárcel por un crimen por el que Gatsby asumió la culpa. Diría que Jay tenía todo para triunfar. Pero sus negocios con los contrabandistas de Nueva York de todas maneras le hubieran pasado factura, así que no es del todo seguro. Así que su modo de vida siempre hubiera estado en peligro. Pero sí, era un hombre brillante, pudo tener a la mujer que quisiera. Pero en su plan tan estrictamente estructurado para el futuro, la pieza principal era Daisy y no funcionaría si ella no aceptaba que nunca amó a Tom y siempre lo esperó a él. A pesar del evasivo comportamiento de Daisy, Gatsby murió con la esperanza de una vida junto a ella, visualizando por última vez desde la piscina la luz verde a la que se había pegado de un pasado el cual nunca quiso dejar ir. Considero que fue demasiado egoísta de parte de Gatsby pretender que una mujer en la posición de Daisy dejaría a su marido y a su hija para irse a vivir con él. La terquedad de Gatsby por tratar de revivir un pasado perdido, el pensar que la falta de fortuna fue lo que lo alejó de Daisy, es una respuesta simple, infantil e ingenua, que solo en su fantasía tenía algún sentido. Daisy fue una mujer egoísta también, es verdad, pero tenía más que perder al lado de Gatsby que con Tom, a pesar de que su marido le engañara con múltiples mujeres, afirmando de todas maneras de forma descarada que aún la amaba. Él la manipuló para que el último momento se quedara con él. Pese a todos los defectos de su marido, ella aún lo amaba y se enamoró de él y lo amó después de que Gatsby le enviara esa carta. Se casó dolida, pero vivió todo el resto de su matrimonio, en principio, enamorada. Pero la aparición de Jay puso en jaque toda su vida. Por eso se quedó con Tom, por lo estable y lo seguro. Sabía que a pesar de las aventuras, ellos volverían siempre. Necesitaban estar el uno con el otro. Son parásitos que toman lo que quieran de los demás y escapan cuando hay consecuencias. De hecho, se ve muy reflejado en esa escena en que los dos están hablando en la cocina para saber qué es lo que van a hacer. Ya en ese momento estaba más que claro que Daisy había tomado su decisión de jamás volver a ver a Gatsby y escapar. Los Buchanan representan todo lo detestable dentro del círculo de las altas esferas, escudándose con la influencia y el dinero, los daños de sus actos egoístas. Los Buchanan representan todo lo detestable dentro del círculo de las altas esferas, escudándose con la influencia y el dinero, los daños de sus actos egoístas. Nick pertenece a su sociedad de igual manera, pero rechaza todo eso al final al darse cuenta que un hombre tan extraordinario como Gatsby fue usado como otro peón más en el capricho amoroso de una niña rica que salió libre de toda culpa.
quedando en medio de una historia demasiado grande en la que simplemente fue el espectador y orquestador para que estos dos antiguos amantes se volvieran a encontrar y volver a vivir un amor que hace mucho tiempo ya había quedado en un pasado que no volverá. Bueno chicos, este fue el podcast de hoy. Dejen sus comentarios en la parte de abajo, suscríbanse para mucho más. Recuerden que pueden apoyar al canal a través de PayPal Me con tan solo $1. Ayudan a que este proyecto crezca. Síganme como @cabinapost en todas las redes sociales. Nos escuchamos la siguiente vez. Bye bye.